a Manuel, Manuel Iván Gómez Sánchez. Él es de la empresa Colquímicos. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es magíster en suelos y aguas de la Universidad Nacional de Colombia y también magíster en nutrición vegetal de cultivos hortícolas intensivos en la Universidad Politécnica de Cartagena de España. Ha recibido el Premio Nacional de las Ciencias del Suelo 2002, Francisco Silva Mojica, y ha publicado alrededor de 35 artículos científicos y es investigador principal del Grupo de Investigación de Suelos Sulfatados Tropicales, GISSAT-UPTC. El día de hoy, pues él nos va a estar acompañando. Una vez finalizada la charla de Manuel, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Entonces, invitamos a todos los asistentes a que en el panel o en el chat de preguntas y respuestas nos pueden dejar esas dudas o inquietudes que tengan durante toda la conferencia, y al finalizar, pues Manuel se va a estar encargando de darle respuesta. Muchísimas gracias de nuevo por estar conectados. Manuel, te cedo la palabra. Bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla, Claro, ¿sí? claro que sí. Listo, ahí ven bien. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias al grupo organizador y a Colquímicos por invitarme a esta conferencia. Como comentaba la presentadora, pues yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Tunja, con maestría y doctorado también en la Universidad Nacional en el área de fisiología vegetal. Además, soy profesor asociado en el área de fertilizantes y fertilización en la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente soy director científico de la empresa Ingepla. Vamos entonces hoy a hablar sobre, antes de empezar la conferencia, doy gracias a cada una de las personas y de los asistentes al día de hoy. Y hoy vamos a tener un espacio para conversar acerca de la nutrición mineral y el estrés oxidativo en cultivos de alto rendimiento. Es un tema muy interesante, muy amplio, pero he querido pues seleccionar algunos ítems que nos pueden ser prácticos a la hora de hacer un manejo óptimo de la producción de los cultivos, conociendo un poco más el manejo y conociendo un poco más las respuestas de estrés de las plantas. Aquí vemos una imagen en esta primera diapositiva en la cual eh, hay se desencadena una serie de señales cuando hay un efecto o un estrés biótico o abiótico en el medio, y se empieza a desencadenar una serie de señales, se empieza a desencadenar una serie de reacciones, y asimismo a nivel nutricional se pueden dar soluciones, que es lo que hoy vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar con cuál es la productividad de los cultivos, la producción o en general el rendimiento de los cultivos está influenciado por, por muchos procesos fisiológicos, pero me gusta este resumen que hace el doctor Carman sobre tres componentes importantes de la producción o de la productividad de un cultivo. Y todo tiene que ver eh, con el ciclo del carbono en la planta. Y si nosotros aprendemos y si nosotros eh, nos familiarizamos con el manejo de este ciclo del carbono en estas tres fases que resumen todos los procesos fisiológicos. Los procesos fisiológicos de la planta son procesos de fotosíntesis, de respiración,
de absorción de agua y nutrientes, procesos de crecimiento y desarrollo, procesos de inducción de hormonas, de señalización, procesos de metabolismo secundario y todos estos procesos, él lo resume en tres componentes. El primero es la fijación del carbono atmosférico. Entonces, la planta para tener una producción de órganos cosechables necesariamente requiere una fijación del carbono atmosférico y una conversión en azúcar mediante el proceso de fotosíntesis. Para esa fijación y esa conversión en azúcar es necesario muchos de los nutrientes. Casi todos los nutrientes tienen que ver allí. Pero en esa primera etapa de fijación hay nutrientes muy especializados. El caso del potasio, el caso del magnesio, el caso del zinc. En el caso del zinc, por ejemplo, en plantas de tipo C4, como maíz, como caña, esas plantas que son más eficientes en el uso del carbono requieren de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que es catalizada por zinc. Si no hay zinc en el sistema, no se cataliza esta enzima y por ende no se fija carbono y allí no va a haber una producción de maíz. Entonces, es bien importante tener en cuenta que, ¿qué pasa en una planta C3? La planta C3, que son la gran mayoría de plantas, eh, papa, arroz y otro tipo de plantas. En este tipo de plantas C3, la fijación del carbono la hace la rubisco, que es una enzima que es catalizada por potasio, por magnesio, por nitrógeno. Entonces, el primer paso es la fijación del carbono atmosférico y conversión en azúcar mediante fotosíntesis que está catalizado por muchos nutrientes. De allí tenemos que tener en cuenta el nitrógeno, el potasio, el zinc, el magnesio, el hierro, cobre, entre otros. El segundo proceso es la translocación. Entonces, no solamente es fijar el carbono atmosférico, convertirlo a azúcar, sino que ese azúcar tiene que pasar de del órgano fuente al órgano vertedero. Y en ese órgano fuente, órgano vertedero, existe otro paso que se llama translocación del carbono. Y allí tiene mucho que ver la asimilación también y tiene mucho que ver la dinámica de las raíces. En esa dinámica de las raíces, hojas al fruto, porque recordemos que el paso de azúcares también se da de hojas a raíces y de raíces a fruto. Entonces, en ese proceso de asimilación de las raíces, hojas al fruto, eh, están inmersos procesos como la transpiración, como la respiración, uso de agua, que son los que van a permitir absorción de agua y nutrientes, que son los que van a permitir la translocación del carbono. Muchas veces puede haber una buena fijación, pero es necesaria una translocación de esos asimilados a los órganos cosechables. El tercer principio tiene que ver con aprovechamiento del carbono asimilado ya para las estructuras de crecimiento y desarrollo, para las estructuras de diferenciación, floración, frutos, y pues ahí tienen que ver otros elementos. En translocación tienen que ver muchos elementos como calcio, como boro, como el mismo potasio, fósforo por los procesos energéticos, y en el aprovechamiento del carbono tiene que ver mucho elementos como nitrógeno, potasio y algo que es muy importante, los micronutrientes, para que ese carbono pase a formas de azúcares modificados, a formas de proteínas, a formas de fenoles y otras formas que la planta requiere para su aprovechamiento de estos asimilados. Bueno, ¿y por qué quise entrar a ver esos tres componentes de la productividad a través de las fases del carbono dentro de la planta? Porque el estrés tiene que ver con esto. El estrés en los cultivos tiene que ver con ese cambio en la materia seca de los órganos o de los organelos de la planta, eh, y esos cambios tienen que ver con cambios de carbono, bien sea cambios positivos
o cambios negativos. El estrés es el factor o condición biótico o abiótico que altera la tasa de producción de materia seca o la tasa de producción de carbono, generando un cambio positivo o negativo en los órganos cosechables. Entonces, cuando hay cambio en la dinámica del carbono en la planta, por ejemplo, muchas veces la planta no llega carbohidratos en los procesos de floración y por eso no hay inducción de floración, es porque el carbono no está traslocado a los procesos de floración. Entonces es cambio en esa dinámica del carbono y cuando esos cambios en la dinámica del carbono no se dan, pues empiezan a haber efectos contraproducentes a nivel de la producción de cultivos. Y es que el manejo de estrés, perdón, el manejo de estrés está muy relacionado con la productividad de los cultivos. Y el manejo de estrés tiene que darse de una manera muy integral dentro de los cultivos. Entonces, yo no puedo estar trabajando el manejo de estrés solamente con aplicaciones externas de, de fertilizantes o de bioestimulantes, porque eso es tan solo una partecita del manejo del estrés y por sí solo no es funcional. Debo hacer un manejo de estrés donde entre todo el componente que me está implicando el estrés en la planta. ¿Qué está implicando el cambio del carbono en la planta? ¿Será que lo está implicando un déficit hídrico? ¿Lo está implicando una maleza, un arbence? ¿Lo está aplicando un manejo de enfermedad? ¿Lo está aplicando una plaga? ¿Lo está aplicando un balance de nutrientes? Y lo que sí quiero decirles aquí es que los nutrientes tienen un factor muy directo sobre el manejo de estrés por las funciones fisiológicas que estos mismos cumplen. Así que en este diagrama que ustedes ven acá, para alcanzar rendimientos actuales y potenciales, es necesario hacer un equilibrio de muchos componentes del sistema. Es necesario hacer agronomía integral para poder alcanzar este proceso. Así que no se busca solamente hacerlo con nutrición vegetal, con un producto, no hay productos milagrosos en la naturaleza, eso sí, ténganlo por seguro, que no va a haber y ni lo vamos a encontrar, porque la planta es un sistema y es un proceso. Lo que pueden haber son alternativas que nos pueden favorecer, nos pueden ayudar, siempre y cuando los técnicos, siempre y cuando los agrónomos, siempre y cuando los profesionales del campo y los mismos agricultores puedan hacer un manejo integral e identificar cuál es el tipo de estrés. ¿Será que mi tipo de estrés me está afectando la productividad? ¿Y será que yo puedo hacer un manejo integral desde el manejo de rizósfera, desde la raíz, manejo del dosel foliar y manejo de mi componente en el sistema espacial? Entonces, es un manejo integral de todos los componentes. A mayor eficiencia en el uso del carbono, vamos a tener mayor rendimiento. Por eso tiene que ver el estrés con esos cambios del carbono dentro de la planta y, y a mayor eficiencia en el uso del carbono hay mayor rendimiento. Una muestra de ello son las plantas C4. Son más eficientes en el uso de carbono y son de las plantas más eficientes en producción por unidad de planta producida, ¿sí? Entonces, ellas nos enseñan esa eficiencia. Y aún en plantas C3 se encuentran plantas de alto rendimiento como papa, donde entre más sean eficientes en ese uso, pues mayor rendimiento. Por eso hay plantas que entre más se afecta, hay incidencia o efecto del estrés en el cultivo, va a haber mayor restricción en el rendimiento. Por eso aquí yo quiero hablarles que entre mejor manejo del estrés hagamos a un cultivo, el cultivo va a tener un mayor rendimiento. Y recuerden que es que la planta, ahorita lo vamos a ver, sufre de muchos tipos de estrés o muchos tipos de cambios de esa dinámica del carbono en la planta, porque producir carbono en la planta es un proceso energético y es un proceso que requiere mucha energía. Entonces, cuando hay condiciones de estrés, la planta reserva la energía dentro de su metabolismo. Entonces, vemos aquí algo interesante y es que
la planta en los procesos de cualquier tipo de planta, sea una planta de palma, sea una planta de arroz o una planta de forraje, cualquier tipo de planta, desde semilla hasta la fase adulta, es una planta que está siendo eficiente en el uso de carbono y está acumulando carbono para su metabolismo. Y cualquier tipo de planta en su proceso de crecimiento y desarrollo también va a tener sumas de estrés. Y esto es un concepto muy interesante. No es solamente un estrés, solo estrés hídrico, no. Puede ser suma de estrés. Y la planta de por sí, el cultivo, va a estar sometido a algún tipo de estrés, siempre. Pero lo ideal es que esté sometido al menor tipo de estrés. No, no quiero decirles que no tenga estrés, porque no vamos a encontrar una planta sin estrés total, pero sí podemos decirle, perdón, en ausencia de estrés, pero sí puedo decirles que podemos llevar a las plantas a tener menos impactos o golpes de estrés. Por lo menos los de tipo antrópico, o los que nos corresponden a nosotros de manejo dentro del cultivo, pues allí donde tenemos que empezar a hacer un manejo de identificar los tipos de estrés y cómo podemos hacer un manejo para que ese impacto de estrés sea menor, porque sabemos que así sea en etapas iniciales, un estrés en etapas iniciales, sobre todo en cultivos perennes, se va a ver reflejado en etapas adultas. Un estrés en floración, en etapas de floración, se va a ver reflejado en fructificación. Entonces, allí es donde tenemos que tener en cuenta que entre mejor manejo hagamos del estrés, vamos a tener un mayor rendimiento, una mayor eficiencia en el uso del carbono y una mayor productividad. Entremos entonces a los tipos de estrés en las plantas. Los tipos de estrés que podemos encontrar está la alta radiación, alta intensidad lumínica. Hay estrés que son inherentes al ambiente, que casi que no podemos manejarlos, dependemos de lo que Dios permita dentro del ambiente, entonces está la alta intensidad lumínica. Hay otros estrés como el daño mecánico, que de una u otra manera se puede manejar. Está el estrés por herbicidas también, es decir, por aplicaciones externas. Y aquí no entran solamente herbicidas, sino plaguicidas, agroquímicos, porque generan todos un estrés. Son moléculas que la planta no metaboliza. Luego van a generar estrés dentro de la planta. Y allí es donde podemos entrar a que la planta tenga menores niveles de estrés. No quiere decir que no los apliquemos, pero cuando los apliquemos lo hagamos con las dosis correctas, de la manera más segura, con las diluciones que son, y allí la planta va a recibir menos eh, efecto sobre este factor que son herbicidas y agroquímicos. Está la senescencia o la madurez generada por factores como déficit hídrico, generada como por factores eh, como exceso de vientos. Entonces, esa senescencia también es un tipo de estrés. Está el estrés dado por la capa de ozono, los agujeros de ozono que se están presentando, el estrés por sequía, déficit hídrico, está el estrés por patógenos, que son los estreses de tipo abiótico, perdón, biótico, y está el estrés por los cambios de temperatura, calor, frío, los deltas que están sucediendo dentro del día. Esos generan estrés. Muchos de estos estreses, como yo les decía, pueden ser positivos, pueden generar en la planta, inducir procesos de floración, pueden generar en la planta activación en meristemos. Entonces, muchos de los estreses pueden llegar a ser positivos, pero si el estrés permanece dentro de la planta, pues empieza a tener un efecto negativo en el consumo del carbono y en el uso eficiente del carbón. Está el estrés por metales pesados, aguas contaminadas, cuando se riega con agua contaminadas, y otros tipos de estrés que pueden haber. Pero independiente del estrés, está el estrés por heladas, está el estrés eh, por salinidad, por daño osmótico, y dependiendo del tipo de estrés, eh,
en general, todos los tipos de estrés me van a generar algo, y aquí es muy importante remarcarlo, especies reactivas del oxígeno. Estas especies de reactivas del oxígeno, ROS en inglés y EROS en español, estas especies reactivas del oxígeno son especies que la planta genera como mecanismo para inicialmente defenderse, pero que también, si se acumulan en concentraciones muy altas, pueden generar daños oxidativos como los que ven acá. Aquí clorosis, pueden generar daños en hojas, pueden generar daños en raíces y pueden generar daños en todo el sistema. Pero al principio son especies que se generan para que generar un efecto de señalización primaria y secundaria en la planta para que la planta pueda tener mecanismos de defensa. Estas especies de reactivas de oxígeno nos pueden estar influyendo en los lípidos, o sea, están atacando o están involucrados en la degradación de lípidos, están involucrados en la degradación de carbohidratos, en la degradación de proteínas, en la inactivación de enzimas, en la degradación de ácidos nucleicos y en la degradación de otras biomoléculas como pigmentos fotosintéticos, clorofilas, carotenos, xantófilas y otro tipo de pigmentos y azúcares. Si ustedes ven acá, el común denominador de todo esto que tenemos acá es carbono. Así que las especies reactivas de oxígeno me están directamente atacando o están directamente involucradas con la inestabilización del carbono dentro de la planta, sea vía lípidos, sea vía carbohidratos, sea vía proteínas. Y lo primero que está atacando estas especies reactivas de oxígeno son las membranas y las paredes celulares. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, ¿cuáles son? Está el oxígeno singente, que es un oxígeno disparejado, muy reactivo, O2 muy reactivo. Está el radical hidroxilo, está el radical superóxido y está el peróxido de hidrógeno. Estas son especies reactivas de oxígeno que la planta produce y son las que me generan el estrés. Entonces, no importa cuál sea el tipo de estrés, todos los tipos de estrés en la planta me va a generar eh, especies reactivas de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de estrés? Ya la diferencia es la manera como la planta responde y la manera como se hace el manejo y la manera como los nutrientes se involucran en cada uno de estos manejos. Para que se lleven una idea de este aspecto, el estrés, la planta entra en un sistema de defensa que favorece la supervivencia o favorece la muerte de tejidos o la muerte de la planta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en favorecer la supervivencia, siempre y cuando las condiciones ambientales o bióticas del estrés no sean más intensas que lo que nosotros hacemos en manejo. Como les decía anteriormente, el estrés en la planta afecta directamente la integridad de las membranas. Y aquí yo quiero decirte algo y entramos un poco a ver cómo se involucran los nutrientes en ese manejo. Y cuando nosotros vimos el continuo de membrana de los fosfolípidos, proteínas, ese complejo de membrana que se producen, las membranas son aquellas estructuras que nos ayudan de manera selectiva, ¿sí?, a permitir el paso de agua, nutrientes y sustancias de afuera hacia adentro de la célula o de adentro hacia afuera de la célula. Y como es una membrana selectiva que favorece como el equilibrio de la parte exterior frente a la parte interior de la célula, pues si se rompe esta membrana, pues empieza a haber un efecto en cascada de señalización
y estas membranas, la integridad de las membranas están determinadas por diferentes nutrientes. ¿Dónde se producen las especies reactivas de oxígeno? Estas se producen principalmente en el cloroplasto, en los peroxisomas y en las mitocondrias. Es decir, proceso de fotosíntesis, proceso de respiración principalmente. Estas se producen en estos procesos y los cloroplastos pues son los órganos principales para la producción de clorofila. Y para mantener la integridad de estas membranas es muy importante tener un equilibrio de nitrógeno, porque hace parte de las clorofilas, por ejemplo, el manganeso hace parte constituyente de los cloroplastos. El calcio es muy importante en la estabilidad y en la formación de la membrana celular y el magnesio hace parte de las clorofilas. Y si ustedes ven estos sistemas de transporte de electrones, están muy involucrados elementos como el cobre, como el hierro, como el manganeso. Entonces, ¿quién nos ayuda a establecer una integridad o una estabilidad de las membranas? Las ROS o estas especies reactivas de oxígeno atacan principalmente las membranas. Allí es donde empiezan a atacar las membranas y por ende a desintegrar la pared celular. Y empiezan a atacar estas membranas y por ende debemos hacer un manejo de equilibrio de nutrientes relacionados con estabilidad de las membranas, estabilidad del citosol y entre ellos muy importante el potasio, muy importante el nitrógeno, muy importante el calcio, muy importante el hierro y los micronutrientes para favorecer este proceso. Una vez las especies reactivas de oxígeno entran a, a degradar las membranas, empiezan a ver los procesos de necrosis, pero primero clorosis, como vemos acá, y después necrosis. Los procesos de clorosis son reversibles porque es ausencia de clorofilas, aún no hay daño en los cloroplastos, pero los procesos de necrosis son irreversibles porque ahí ya ha habido daño de los órganos y las membranas. Así que no esperemos a que lleguemos a la necrosis para hacer un manejo, sino que el manejo sea más de tipo preventivo. Hay mecanismos antioxidantes en los cultivos, están los enzimáticos y los no enzimáticos. Los no enzimáticos son sustancias que los cultivos producen de manera natural para poder sobrellevar esos agentes oxidantes fuertes tipo ascorbato, glutatión, alginatos, prolina, carboxipolioles, ácido glutámico, betainas, oligosacarinas y otro tipo de sustancias que la misma planta produce, betainas, entre otros. Pero a nivel enzimático, la planta produce enzimas y estas enzimas son catalizadas por nutrientes. Aquí es donde tiene que un papel fundamental los nutrientes. Y es si hay un balance nutricional en la planta pueda producir enzimas para poder contrarrestar estos daños que puedan generar los, los oxidantes dentro de la célula. Entonces, estas enzimas son la superóxido dismutasa, catalasa, ascorbato peroxidasa, glutatión peroxidasa. Y estas enzimas están catalizadas por, estas enzimas son las que empiezan a neutralizar esas radicales libres de oxígeno dentro de la planta y generalmente están muy involucradas con los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Principalmente hierro, zinc, cobre, manganeso, ¿sí? Son nutrientes que están, potasio, que favorecen el efecto antioxidante, magnesio de estas enzimas. Entonces, cuando yo hago un manejo o cuando mi planta está en un equilibrio nutricional en ciertas épocas críticas, cuando llegan estos tipos de estreses oxidativos, pues yo puedo favorecer a la planta de manera preventiva, ¿sí? Para que ella pueda tener los mecanismos. Y si la planta produce este tipo de enzimas, finalmente convierte los radicales libres de oxígeno en agua
y los neutraliza. Como lo hace la catalasa, neutraliza un peróxido con la catalasa, lo pasa a agua y la superóxido pasa un radical de oxígeno singleente, lo pasa a un radical peróxido y la misma catalasa lo puede hacer. Estos procesos de estas enzimas están catalizadas por micronutrientes y están catalizadas por elementos como zinc, manganeso y potasio y magnesio. Entonces, el estrés oxidativo y nutrición debe haber un manejo preventivo y un manejo del equilibrio entre las especies de oxígeno y el sistema de defensa antioxidante. Entonces, el primer estrategia de mecanismo de defensa antioxidante dentro de una planta debe estar relacionado con el mecanismo enzimático interno de la planta, que la misma planta se pueda proteger, pero para eso debemos darle el equilibrio nutricional adecuado para que el uso del carbono sea eficiente y no pierda energía. ¿Qué pasa cuando la planta no tiene el balance suficiente y empieza a, a transformar otras sustancias? Porque las sustancias no enzimáticas son sustancias que demandan mucha energía dentro de la planta. Y esas sustancias no enzimáticas que veíamos aquí anteriormente es otro mecanismo de manejo, que es el uso de los bioestimulantes y el uso de sustancias que uno pueda aplicar de manera externa, pero sí hay un manejo de las condiciones del sistema de defensa antioxidante de tipo enzimático. Hay que recordar que estas señales no ocurren solamente en las hojas. Estas señales también ocurren en las raíces. Las raíces tienen mucho que ver con lo que esté sucediendo en la parte del dosel foliar. Lo que está afectando el dosel foliar afecta las raíces. Por eso es muy importante tener en cuenta este proceso. Entonces, lo que afecta el dosel foliar está afectando las raíces. Y de ahí la importancia de poder también evitar un estrés oxidativo en el sistema de raíz. Casi no se habla de esto, de los estreses oxidativos en raíces, pero las raíces son las más afectadas cuando hay un estrés oxidativo en el dosel. Y muchas veces el efecto del dosel foliar es un efecto de un estrés oxidativo en la raíz, compactación de raíz, anegación, falta de aireación, excesos de agua, falta de acumulación de metales pesados, entre otros que nos pueden afectar el sistema de raíz. Y es que el efecto de la carencia de diversos nutrientes afecta el crecimiento radicular. Esta es una diapositiva muy interesante porque definitivamente si el sistema de raíz debe estar así como se ve acá, una raíz con pelos absorbentes, una raíz que está interviniendo en el sistema del sol, del solum o del sustrato donde se encuentre y debe estar interactuando. Para que esto se dé un buen crecimiento, pues debe haber un equilibrio y un balance nutricional en el sistema. Por eso algunos investigadores han hecho trabajos y se han dedicado a saber qué pasa cuando una solución nutritiva no hay calcio. Pues cuando no hay calcio, el calcio es fundamental para la formación de, eh, de este caliptra del ápice de la raíz, que va a favorecer la exploración de las raíces. Si no está la caliptra, no está la señalización y por ende no hay un crecimiento de raíz. Entonces, definitivamente, si no hay calcio en el sistema o no está disponible, pues el sistema de raíz va a ser muy bajo. El magnesio tiene que ver mucho con los procesos de energía a nivel del ATP para que se formen procesos de sistema radicular, al igual que el fósforo. Entonces, no solamente es el fósforo, a veces pensamos que raíces es solo fósforo, pero raíces es también nitrógeno, los mismos micronutrientes como hierro. ¿Por qué? Porque el hierro está muy involucrado en la formación de reducción del nitrógeno en la planta, formación de aminoácidos que favorecen el crecimiento de la raíz. Sin hierro no hay crecimiento de
raíces, al igual que otros elementos como boro. Entonces, si vemos, y en general todos tienen que ver de una u otra manera con el crecimiento de la raíz. Y se pueden causar estrés oxidativo en los suelos o en los sustratos, y este estrés oxidativo, que aquí se ve más evidentemente que es un cután de una raíz antigua, entonces hubo un proceso de oxidación, la raíz no generó más raíces, ya es una raíz antigua, y se genera un proceso de anegamiento y por ende falta de aireación, y así va afectando el sistema aéreo. Y aquí vemos algo interesante, y es que bajo condiciones de estrés, por ejemplo, por anegamiento o estrés por excesos de agua o anóxicos, que también se llama, o anoxia en la planta, el primer elemento que se limita es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque se inhibe la asimilación del nitrato en las células de las hojas. Y aquí no solamente es el nitrógeno, sino para que el nitrato se dé una asimilación eficiente en la planta, se requiere de la nitrato reductasa y de la nitrito reductasa. La nitrato reductasa sucede en el citoplasma y la nitrito reductasa sucede en el cloroplasto. Para ello se requiere molibdeno para que la nitrato reductasa pueda funcionar. Por eso el nitrógeno tiene que ver mucho con molibdeno, debe haber un balance entre nitrógeno y molibdeno. Y para la nitrito reductasa en el cloroplasto se requiere la ferredoxina y los grupo hemo, que tienen que ver con hierro. Entonces, hierro y azufre. Entonces, el azufre, hierro y molibdeno son fundamentales para que las proteínas dentro de la planta se asimilen y se transformen dentro de la planta. Recordamos que la diapositiva que vimos de la dinámica del carbono, el tercer componente tenía que ver con la asimilación del carbono. Para que esta asimilación de carbono se dé en la planta, es fundamental la presencia de estas enzimas. Y estas enzimas, la nitrato reductasa y la nitrito reductasa, en condiciones de estrés, principalmente por anegamiento, por ausencia de oxígeno, porque para que esto se presente se requiere una buena oxigenación, eh, eh, estas se inhiben en estos tipos de estrés. Son las primeras que se inhiben y por ende el nitrógeno es ausente, es deficiente, aunque exista en el suelo, puede ser deficiente en la planta en condiciones por anegamiento y excesos de humedad. Si ustedes se ven, lo primero que pasa en una planta cuando hay anegamiento es que se amarilla, que hay una clorosis generalizada y empieza de hojas viejas a hojas nuevas. Y esto se debe a que no hay producción de nitrato reductasa y de nitrito reductasa dentro de la planta. Y el molibdeno tiene mucho que ver con la producción de nitrato reductasa, que hay un estudio que se hizo en la Universidad Nacional, donde dosis de molibdeno entre hasta 80 gramos por hectárea de molibdeno en cultivo de hortalizas aumentaba la producción de nitrato reductasa en la planta. Bueno, quiero comentarles también que hay en los cultivos uno puede ver como apariencias de estrés, pero para eso es necesario tener indicadores de estrés. ¿Y cuáles son los indicadores de estrés en el manejo de cultivos de alto rendimiento? Entonces, podemos hacerlo a nivel molecular, podemos hacer a nivel analítico, como la superóxido dismutasa, las catalasas, las peroxidasas. También hay marcadores moleculares de estrés. También está la prolina, que es la identificación de una aminoácido libre que es una señalización de que la planta está en condiciones de estrés. Está también la estabilidad de las membranas, conductividad eléctrica de las membranas, índices de verdor y clorofila, que también nos ayudan para tener indicadores de estrés, concentraciones de nitratos y potasio en savia, eficiencia agronómica y nutricional de campo. Vamos a hablar de algunos indicadores de estrés ya para terminar en esta última parte de la conferencia y comentarles que respecto a la prolina, pues ella está inmersa en muchas respuestas de diferentes tipos de estrés, principalmente los relacionados
con balance osmótico dentro de la planta. Entonces, todo lo que tenga que ver con balance osmótico, la prolina responde dentro de la planta como una señalización de estrés. También como estrés hídrico y bajo condiciones de heladas, pues vemos que la planta puede tener muchos mecanismos para responder, pero uno de ellos tiene que ver con la regulación hídrica. Realmente el manejo en la regulación hídrica, en los estrés hídricos, eh, y allí están involucrados los nutrientes de una manera muy importante. Si ustedes ven aquí en este esquema, hay un cambio en el consumo de agua. Recuerden que cuando la planta entra en estrés, lo primero que hace es cerrar sus estomas y eso requiere un proceso energético y eso requiere un proceso de equilibrio y de salida de potasio y de calcio para el cierre de estomas y malato, que es una sustancia orgánica de carbono. Entonces, la regulación hídrica de la planta, tanto a nivel de los estomas como a nivel del citosol de la planta, a nivel de la célula, está regulada por nutrientes como potasio, calcio, magnesio y algunas sustancias orgánicas como malato, ácido cítrico, ascorbato, entre otros. Entonces, la regulación hídrica, la planta usa osmolitos compatibles en la recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta empieza a incorporar electrolitos dentro del citosol y empieza a incorporar sustancias que impidan la pérdida del agua dentro de la planta. Por eso un manejo dentro del estrés hídrico, déficit hídrico, que tiene que también ver con heladas. Las heladas es un déficit hídrico severo porque induce a que la planta entre en un proceso de deshidratación. Entonces, tiene que ver con el manejo de potasio, calcio y magnesio principalmente, y algunos complejos orgánicos como la prolina y otros complejos orgánicos como carbohidratos, azúcares, que favorecen un potencial hídrico en la planta. Dentro de el manejo de potasio, calcio y magnesio, es muy importante tener en cuenta el pariónico, porque si estamos en un estrés hídrico por balance osmótico, yo no puedo colocarle un cloruro de potasio para el manejo, porque el cloruro me va a aumentar el potencial y me va a afectar, me va a aumentar el estrés vía cloruros. Entonces yo debo trabajar fuentes que tenga asociados nitratos, sulfatos o carbono orgánico oxidable asociados a estos nutrientes. Por eso es que la deficiencia de potasio, primero, se expresa es en las partes marginales de la hoja, como aquí las tres deficiencias de potasio, está en tomate, tomate árbol, tomate bajo invernadero y aquí en papa. Si ustedes ven en estas tres, el patrón es un amarillamiento. Entonces, ¿por qué? Porque se afecta el proceso de fotosíntesis, porque se inhibe la producción de rubisco. Rubisco es fundamental para el proceso de fijación de carbono y por ende también la clorosis a nivel del potasio. ¿Y por qué en las zonas marginales? Porque son las zonas de mayor transpiración, de mayor pérdida de agua y por eso es que tiene que ver con las deficiencias de potasio. Y esto va a verse afectado en las etapas principalmente de producción. Por eso cuando estamos en alta etapa de producción se genera un estrés por la translocación de asimilados y este estrés genera una clorosis. Y esta clorosis debemos manejarla mientras estemos en condiciones de producción y mantener las plantas siempre verdes para que podamos tener un cultivo de alto rendimiento. Respecto a análisis de savia, las análisis de savia también nos va a ayudar a mirar qué tipo de estrés tiene la planta, qué podemos manejar. Dentro de los análisis de savia, entender que esto se hace con electrodos selectivos, como los puedes ver acá, de tipo oliva, de nitratos, de potasio, de calcio. Y nosotros lo que hemos visto es que un exceso de nitratos en épocas de, de acumulación de biomasa en producción, pues es nocivo para la planta.
Porque, ¿qué significa un exceso de nitratos? Que no hay una asimilación del nitrógeno, no está funcionando la nitrato reductasa y la nitrito reductasa que estuvimos estudiando anteriormente. Y vimos que una disminución de los nitratos aumenta el peso fresco total a nivel de gramos por planta. Entonces, esto es interesante. Nos interesa el nitrógeno, pero no el nitrógeno en forma de nitratos, sino nitrógeno en forma ya de proteínas, aminoácidos incorporados al metabolismo de la planta. Nosotros también hemos hecho evaluaciones en el grupo de investigación Plan y hemos evaluado la acumulación de nitratos y potasios en savia como indicador de estrés en palmas. Y hemos visto que, por ejemplo, los testigos que no se hace un manejo de estrés frente a otros tratamientos que se hacen manejos integrales de estrés, pues acumulan menos nitratos. Entonces, la acumulación de nitratos es un indicador de estrés en la planta. ¿Cuánto? Pues depende de la planta. En este caso, palma, en los frutos, nos da por encima de 4.000 partes por millón en fruto, ya puede ser un indicativo de estrés y de bajo peso. Y eso tiene que ver con el peso y el tamaño del racimo, como lo vemos aquí en estos testigos, donde hay cambios en la modificación del uso del carbono, que es la definición de estrés que estuvimos viendo. Y si vemos el potasio, si bien baja, porque tiene que bajar por el efecto de dilución, se incrementa en etapas finales para los tratamientos donde se trabajó inductores de eficiencia de carbono, donde se trabajó un manejo de hidratación del plato, donde se trabajó bioestimulantes. Allí se incrementó el carbono oxidable y se incrementó el potasio en las partes por millón. Entonces, una correlación directa. Menor nitratos, mayor acumulación de potasio, como molito compatible que me favorece los procesos de translocación y llenado dentro de la planta. También debe haber un balance del equilibrio osmótico para el manejo del estrés salino. Y como les decía anteriormente, para el manejo del estrés salino, hay indicadores como la conductividad eléctrica de la hoja, que uno la puede evaluar. Si ustedes necesitan estas informaciones, pues hay artículos especializados sobre conductividad de electrolitos libres en la hoja. Es un sistema muy sencillo. Se evalúa la conductividad eléctrica en trozos de hoja y se mira cuántos electrolitos libres van saliendo a medida que uno va acumulando, por ejemplo, concentraciones de boro foliar. Un trabajo de mi seminario doctoral donde nosotros colocábamos dosis continuas de boro y se incrementaba el potencial osmótico a nivel de la hoja. Y evaluábamos que la dosis óptima prácticamente no debería pasar de 1 kilogramo por hectárea aplicado foliarmente, porque de lo contrario entraríamos y romperíamos el equilibrio osmótico y por ende se afectaría ya la productividad del cultivo. Y esto fue lo que vimos, por ejemplo, aplicando la misma dosis de boro, pero en diferentes fuentes, hay mayor impacto o menor impacto. El ion acompañante es fundamental, ojo con el ion sodio en las formulaciones, en el suelo, porque este es un ion que definitivamente me va a afectar el estrés oxidativo en el sistema. Entonces, entre menos fuentes de sodio trabaje en mi sistema, entre menos fuentes de cloruro trabaje, menos estrés oxidativo la planta va a entrar. Por eso la mejor fuente de boro como boro es ácido bórico. Porque si bien también tiene un estrés oxidativo en dosis ya muy altas, que nosotros trabajamos dosis hasta de 4 kilos por hectárea foliar, que es una dosis excesiva, pero ya en dosis de 1 o 2 los impactos son muchos menores. Y si este ácido bórico se acompleja con complejos polioles o complejos de carbono orgánico oxidable, como carboxipolioles, metalpolioles, pues ya tiene una mejor respuesta y mayor eficiencia a nivel de la planta. En este equilibrio osmótico, como les decía, tiene que ver mucho el calcio, el potasio, el boro, el zinc y el manganeso, porque bajo condiciones de sales se produce la
superóxido de dismutasa. Y la superóxido de dismutasa está catalizada o por el manganeso, como podemos ver acá, o por el zinc y el cobre, un complejo zinc y cobre. Y por eso hay algunas técnicas que uno ve, por ejemplo, en arroz, que después de la aplicación de herbicida, el agricultor coloca sulfato de zinc. Y es una técnica interesante porque la aplicación de herbicidas externa está generando un estrés osmótico dentro de la planta. Y el zinc favorece que a través de la superóxido dismutasa libere, pero no solamente el zinc, el manganeso también y el cobre. Hay algunos tipos de nutrientes, como en el caso de calcio, que cuando el calcio tiene dos componentes importantes, y uno es pared celular y el otro es como segundo mensajero, es decir, hace parte de la pared celular, pectinas y membrana, y es segundo mensajero en cascadas de señales. Aquí estamos los poligacturoronatos de calcio, donde está involucrado el boro también dentro de esa estructura. Aquí están los dos, calcio y boro, y el calcio como segundo mensajero que favorece las señales de inestabilización de la membrana. Entonces, el calcio es un nutriente que debería manejarse en cualquier tipo de estrés, porque todos los estreses atacan o su objetivo es inestabilización de membranas. Entonces, el calcio se convierte en un mensajero y por eso hay ya sistemas como Flores que aplican continuamente calcio, casi semanal, foliar, para poder favorecer que la planta esté preparada a las condiciones de señalización y de estrés de las mismas. Aquí vemos una deficiencia de calcio en la estructura de pared y membranas celulares, deficiencias de calcio como necrosis apical temprana, debido a esa baja señalización. Sabemos que también el calcio no sube fácilmente por transpiración dentro de la planta. Luego debemos apoyar manejos complementarios foliares de calcio. También sucede en papa, no solamente con calcio y boro, sino con el balance con potasio. Estas son deficiencias de boro en tomate, que también tiene que ver con estresos osmóticos y con mecanismos de balance hormonal. Hay unos elementos que tienen que ver con los procesos de balance hormonal y ellos son calcio, boro y zinc, que van a favorecer procesos de caída de flor, van a favorecer procesos de estabilidad de estructuras y activación de renuevos dentro de la planta. Y dentro del zinc y estrés, pues todos conocen la función fisiológica, principalmente en la balance auxínico, pero también en la que les comenté de la fijación del carbono y en la síntesis de proteínas. Por eso es fundamental este zinc en muchos de los procesos de productividad. Y un ejemplo es el caso de banano, donde el peso de racimo y calidad de fruto, si no hay un buen manejo del zinc, pues empieza a haber un efecto en esa calidad, un estrés en la planta, en el cual la planta no produce viablemente sus racimos y hay deformación alta por deficiencias de zinc, asociadas también a calcio, potasio. Entonces, cuando se hace un manejo acá, se hace un manejo con calcio, con zinc, con potasio y en menor proporción con boro. Estos manejos deben de hacerse con fuentes de calcio que no vengan con sodio, que no vengan con cloro, en lo posible con fuentes de calcio asimilables, de tipos de complejos orgánicos oxidables. Aquí vemos unas moléculas que se están desarrollando de complejos de calcio boro que ya vienen libres de sodio, libres de otros elementos que puedan impedir ese metabolismo. En algunas investigaciones que hemos venido haciendo en aplicaciones de calcio, boro y zinc, por ejemplo, pues hemos visto que hemos disminuido las deformaciones con las aplicaciones de calcio y boro sin foliar entre 0,5 y 1 centímetro por litro, aplicado de manera semanal. Y esto ha venido reduciendo totalmente las deformaciones. Aquí vemos con deformaciones el azul sin el rojo, el testigo. Lógicamente vemos que el 88% de los tallos presentan
deformaciones frente a un 46. No quiere decir que esto acabe el problema, no, pero son estrategias que van a mitigar. Si yo tenía antes un 88% y lo bajo al 40%, pues ese es un 40% que me va a representar mayor productividad y alto rendimiento. Aquí vemos una aplicación, si a esas flores no se les aplica de una manera eficiente, de manera externa, calcio, boro y zinc, pues finalmente en producción final no van a tener un efecto favorable. ¿Y esto a qué se debe? A que han habido efectos en el cambio climático y por efectos del cambio climático, pues también las plantas entran en condiciones de estrés muy fácilmente. Aquí vemos también respuestas, índices de clorofila, índices de verdor, donde me demuestra el efecto de la radiación a través del NDVI, Green Seeker, se puede hacer de manera manual o también ya hay imágenes satelitales o por drones que yo puedo determinar el efecto del índice de verdor, que no es más sino un índice por refractancia que yo puedo determinar el estrés de la planta. Entre la planta tenga más estrés, menos refractancia hay y por ende mayor daño en el aparato fotosintético y esto se ve reflejado en menor índice de verdor, más cerca a cero y entre más se acerca a 1, pues es mayor índice de verdor. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en banano donde hemos visto el índice de verdor hasta de 0,58 en condiciones de golpe de sol en banano, deficiencias de magnesio y a medida que aumenta el exceso de radiación, el aumenta la intensidad lumínica, uno de los elementos que más se van a ver afectados, así yo lo haya aplicado, es el magnesio, porque de la manera de compensar los efectos de radiación es la producción de clorofilas. Por eso cuando yo tenga problemas de alta luminosidad, alta radiación, debo de hacer manejos frecuentes de magnesio, azufre, nitrógeno en mi sistema para favorecer devolver estas clorosis y para aumentar el sistema de raíz y el transporte de azúcares en la planta. Pero también una ausencia de luz también me va a limitar por baja luminosidad y baja translocación de asimilados, me va a limitar por ausencia de luz y también sucede en el trópico, las horas de luz, días nublados, días que no hay casi radiación, también va a haber deficiencias de magnesio. Así que el magnesio tiene mucho que ver con estreses de tipo de luminosidad y allí que el manejo puede ser importante en el sistema. Otro de los elementos que tiene que ver con la parte de luminosidad es el hierro. Entonces, cuando se hacen manejos con hierro, pues se aumentan los índices de verdor, se aumentan los diámetros, mejor uso en el carbono de la planta, como les comentaba, con aumento de carbón de hierro a nivel foliar, y es porque el hierro está muy involucrado a las ferredoxinas, a la superóxido dismutasa, y el manganeso también juega parte fundamental de esta superóxido dismutasa y de enzimas necesarias relacionadas con la degradación de paredes celulares. Y también quiero terminar con esta diapositiva diciéndoles que la deficiencia de micronutrientes, ya cuando son severas, ya muestran un daño fuerte en el consumo de carbono en la planta. Así que lo más importante es no llegar a estos niveles porque prácticamente ya el aparato fotosintético se ha dañado dentro de la planta, se ha afectado y debemos hacer un manejo muy integral. Aquí hay deficiencias de manganeso en tomate que son muy frecuentes, eh, de manganeso en papa, de hierro en tomate y de hierro y manganeso en solanáceas. Muchas gracias y pues estoy atento a las preguntas que puedan tener. Que nos hicieron durante la conferencia. Nos preguntan si podemos, pues si hay personas que pueden tener la presentación. Esta charla la vamos a tener en el sitio de www.expoagrofuturo.com. AgroTalks, ahí pueden revivir todas las charlas que hemos tenido, tanto el año pasado como este 2021. Van a tener esta grabación, entonces ahí pueden volver a ver como esas presentaciones o esas slides en los que ustedes tuvieron mayor duda o tuvieron pues mayor interés. Nos hacen una segunda pregunta y dice, eh,
Hay varias preguntas, Manuel, pero por temas de tiempo, pues no nos da para hacerlas. Entonces te voy a hacer una. Las otras, pues aquí Manuel deja su correo electrónico para que las personas que tengan dudas puedan escribirle a su correo electrónico y él pues con gusto dará respuesta a estas inquietudes. La pregunta pues que vamos a hacer en estos momentos es cómo funcionan las sustancias orgánicas en recuperación y eficiencia de la planta. Es favorable siempre y cuando se sepa seleccionar la sustancia orgánica. No todas las sustancias orgánicas eh, tienen una respuesta favorable, sobre todo las sustancias orgánicas de azúcares modificados o de azúcar dentro de la planta, ¿sí? Esas son las que tienen mejor respuesta. Y hay algunas sustancias orgánicas como de aminoácidos que también tienen respuestas muy importantes en el manejo de estrés. Listo, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, como les había mencionado, por tiempo no nos da para responder las otras preguntas, pero ahí está pues el correo de Manuel. Te cedo, Manuel, el micrófono para que des un mensaje final. No, gracias, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, ahí dejen mi correo. Y no sé si tú tienes las preguntas allí, también me las puedes enviar. Y yo sé, no sé si en el chat que queda en el que, en el, en el live, se podría responder las preguntas. Yo las podría responder y para que les queden allí las respuestas. Te las podemos enviar para que les dé respuesta, pero esta sala ya la cerramos, entonces no se pueden ver como las preguntas, pero igual te las hacemos llegar. Muchísimas gracias, pues, Manuel, a ti por este espacio, por esta conferencia, a todas las personas que se conectaron, tuvimos muy buena asistencia el día de hoy, pues y también interacciones. Los invitamos a que sigan conectados a todas las charlas que tenemos desde Expo Agrofuturo. Este año Expo Agrofuturo será del 8 al 10 de septiembre en Plaza Mayor Medellín. Tendremos un evento presencial con todos los protocolos de seguridad pues que lo requieren la situación. Y la charla del próximo 29 de abril vamos a estar hablando de praderas de buena calidad, cómo ser más sostenibles y productivos en ganadería. Entonces, muy pronto les estaremos enviando el link para que ustedes puedan registrarse y continuar participando de toda la transferencia de conocimiento que tiene Expo Agrofuturo. Ya está abierta, pues habilitada la boletería para el Foro Internacional Ganadero y el Congreso Internacional Agropecuario. En estos momentos tenemos preventa para clientes Bancolombia, entonces pueden ir al sitio web www.expoagrofuturo.com y ver el costo de las boletas, los beneficios que tienen y pronto pues también les estaremos comunicando los conferencistas confirmados. De nuevo, muchísimas gracias y los esperamos el próximo 29 de abril con otra charla. Que tengan una feliz tarde. Bueno, muchas gracias.